Bienvenidos a Contexto y Oralidad, el programa de la editorial Universidad de Nariño en convenio con el Centro de Comunicaciones de nuestra alma mater. En la emisión de hoy de Contexto y Oralidad tenemos un invitado muy especial. Se trata del profesor adscrito al Departamento de Economía, Mario Hidalgo. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Luis, buenos días. Muy complacido de estar en este maravilloso programa y bueno, vamos a hablar de un libro que he escrito y vamos a comentar algunas cosas para que los oyentes y las personas, bueno, que se conectan puedan conocernos sobre cambio climático y sobre crecimiento económico. Bueno, profe, cuéntenos, antes de empezar con este interesante libro, cuéntenos de su trayectoria y las publicaciones que ha realizado en la editorial. Perfecto, Luis. Bueno, yo soy profesor asociado del Departamento de Economía. Estoy vinculado hace unos 11 años y en esos 11 años, pues bueno, ejerzo la actividad de docencia, que es el dictado de las clases, la parte de investigación, y en la parte de investigación pues he hecho publicaciones, ¿no? Entonces yo he trabajado sobre temas de macroeconomía aplicada, temas de planificación, trabajo temas con economía de la cultura. Hoy estoy incursionando en el tema de economía y literatura. Y en el desarrollo de este tipo de cosas, pues se escriben artículos científicos y se escriben libros. Entonces yo he escrito libros de texto y libros de investigación. Precisamente el libro que nos convoca a este conversatorio es un libro de investigación. Soy economista, soy magíster en políticas públicas, soy doctor en administración y política pública y tengo 2 postdoctorados, ¿no? Uno lo realicé en la Universidad Nacional de Córdoba, en la República Argentina, y el otro en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires el año pasado, y bueno, en este año estoy terminando una investigación en el marco de ese postdoctorado. Muy interesante, profe, toda una carrera realizada alrededor de la economía, pero quisiéramos entrar en materia y hablar de este importante libro, Crecimiento Económico o Estabilidad Climática, Reflexiones para Colombia. ¿Por qué hacemos esa pregunta de crecimiento económico o estabilidad climática? Bueno, Luis, la pregunta prácticamente plantea una disyuntiva, ¿no? Plantea como si hubiese un intercambio, como si se tuviera que elegir entre lo uno y lo otro. Entonces, cuando nosotros hablamos del crecimiento económico, estamos hablando de algo que se llama la reproducción de la vida material. Entonces, en la reproducción de la vida material, pues tiene que ver con las cosas que la economía produce y que son necesarias para la vida. Una de esas cosas es el alimento, ¿verdad? Otra cosa es el vestuario, otra cosa es la educación, la salud, el transporte, el entretenimiento, el ocio, que son importantes para vivir. Si nosotros no tuviéramos alimento, pues el cuerpo prácticamente no podría sostenerse. Y cuando hablamos del clima, pues estamos hablando de los recursos naturales, estamos hablando de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, la producción de agua, la producción de aire, la producción de oxígeno, ¿verdad? Entonces esos 2 elementos, los recursos naturales que tienen que ver con el ambiente y el crecimiento económico, se complementan. Pero a nivel de los debates que han surgido por fenómenos y problemas de tipo global como el cambio climático, pues se ha hecho ver que el crecimiento económico es el causante del cambio climático. Entonces, en este libro precisamente pues se aporta evidencia para Colombia de que no es así, ¿sí? Y la conclusión del libro es que pues, lo que produce calentamiento climático, aumento de temperatura, son las actividades humanas, pero no necesariamente esas actividades humanas tienen que ver con el crecimiento económico, ¿no? Bueno, pues también probamos la hipótesis de si las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el carbón, producidas por el petróleo
y producidas por lo que sería el gas natural, pues son las que calientan el planeta. Y ahí sí hay una razón. Entonces la temperatura se eleva precisamente porque las emisiones aumentan. Pero en el caso del crecimiento económico, pues nosotros nos damos cuenta de que las actividades humanas son las que impulsan este cambio climático. Entonces no tiene sentido pues acabar con el crecimiento económico para estabilizar el clima. Entonces yo lo que demuestro aquí es que esta supuesta disyuntiva o un supuesto dilema no existe como tal. ¿Sí? Y tratamos pues de aportar evidencia a favor de mantener un crecimiento porque el crecimiento es el que permite que la riqueza de un país pueda aumentar. Y si la riqueza de un país puede aumentar, pues el nivel de prosperidad de ese país puede mejorar y el empleo también puede aumentar, ¿verdad? Todas las personas buscamos empleo. Los que estamos pues, en el mundo del mercado laboral, pues todos quieren empleo, Luis. Y si un país no crece, pues un país no puede ofrecer oportunidades laborales para las personas que están buscando empleo. Bueno, muy importante esa anotación que hace usted, ¿no? Y esa disyuntiva que plantea, que dice que pues al final se mira que no existe en el tema de lo ambiental y lo económico. En su libro plantea también que en los años 70, ¿no? Se empieza a hablar como de este tema, se empieza a hablar con más seriedad de este tema de cómo está afectando las actividades humanas, ¿no? Como lo que hablábamos, extracámaras, ¿no? Las actividades que a veces hacen los humanos de arrojar basura, de otras actividades que precisamente hacen que ese deterioro ambiental siga adelante. Entonces, cuéntenos un poco cómo fue la construcción de este libro, cómo hizo para que desarrollar más la idea de este libro. Sí, Luis, precisamente en el año 2024, en agosto, yo me desplacé a la Universidad Nacional de Córdoba, la República Argentina, y me sumé en un grupo que iniciaba una estancia de investigación postdoctoral. Entonces, ese programa de investigación postdoctoral se llama precisamente Ecología Política y Lucha Social. Entonces, yo me interesé por el tema, pues bueno, me inscribí en el programa de postdoctorado y fui aceptado. Entonces, viajamos diferentes personas de varios países de América Latina y desarrollamos este tema de la ecología política, ¿no? En un principio, pues, bueno, yo no estaba como muy familiarizado con el concepto de ecología política, pero fui entendiendo que la ecología política tenía que ver mucho con el activismo comunitario, con el activismo social, con el activismo ecológico. Y precisamente, pues, uno de los nombres que tenía el seminario era luchas sociales. Entonces ahí estudiamos diferentes experiencias en el mundo de activismo ecológico para tratar de preservar los recursos naturales y los derechos ambientales de las personas. Pues a mí se me ocurrió de que podíamos trabajar un tema relacionado pues, con el crecimiento económico en Colombia, ¿no? Y precisamente yo planteé un ensayo que se va a publicar con el sello de Claxo, con el sello de Comité Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene que ver con algo que se llama la ecología política del crecimiento económico en Colombia. Entonces trabajé ese ensayo, bueno, se redactó en lo que quedaba del año 2024, se pulió en el año 2025 y los ensayos fueron enviados al programa de postdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. La publicación está en curso, ¿no? Porque es una publicación donde se involucra a Claxo, que es una de las organizaciones más importantes en América Latina sobre ciencias sociales. Y yo me hice una pregunta y dije, bueno, pero este tema no puede quedarse en 14 páginas, que era la extensión del ensayo, ese era el límite, esa máximo 14 páginas. Yo dije, bueno, esto lo podemos llevar a un nivel más profundo. Y precisamente nace esta idea, ¿no? De decir, bueno, trabajemos el crecimiento económico, pues enfrentémoslo a la crisis climática y tratemos de resolver esa gran pregunta que
o bueno, una afirmación o una hipótesis que tienen muchos de que el crecimiento económico es el que está produciendo el cambio climático. ¿Listo? ¿Cómo nace, digamos, esta crisis? Pues la crisis en muchos documentos se evidencia que nace en el siglo XVIII, o sea, no es tan nueva, Luis. Pero en el siglo XVIII nosotros no teníamos sistemas de cuentas nacionales, no se podían medir las cosas, simplemente pues, se generaban una serie de opiniones, de percepciones. Ya en el siglo XX las cosas son distintas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países comienzan a organizar sus sistemas de cuentas nacionales, pues asesorados por la CEPAL. Y precisamente en los años 70, principios de los 60, suceden tres fenómenos especiales en el mundo, Luis. Un fenómeno es que en el año 1971, 1972, se publica un libro que se llamó Los límites al crecimiento. Y ese libro nació de una investigación que hizo un grupo de científicos vinculados al MIT, ¿sí? Que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde pues están científicos de talla mundial, y ellos se dedicaron a estudiar eso, ¿verdad? Pues bueno, los efectos del crecimiento económico sobre las alteraciones del clima. Y la conclusión era, pues para ellos, de que el mundo estaba en peligro y que quedaban solamente reservas de 100 años, que si el mundo no hacía cosas, pues en 100 años desaparecía la especie humana, ¿no? Cuando el libro se publica, pues, bueno, eso generó toda una revolución. Entonces la gente comenzó a preocuparse por el tema del medio ambiente, que Naciones Unidas convoca a un foro que se llama Medio Ambiente y Desarrollo. Y en ese foro comienzan a analizarse cosas, ¿verdad? Y bueno, el tema del medio ambiente cobra importancia a partir de esos hechos históricos. Hoy pues lo tenemos en las agendas, ¿no? Hoy en todos los planes de desarrollo, pues el tema de los recursos naturales es un tema que está ahí. Todos los países tienen ministerio de medio ambiente. Los objetivos del milenio también. Para, claro, proteger, digamos, este tipo de recursos y garantizar que la preservación de la vida pues, pueda darse. Entonces, esto ha cobrado mucha fuerza, en especial cuando nosotros hablamos de este fenómeno que llama cambio climático, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, conocemos también que a nivel de cada país existe también paneles de expertos, de personas que están estudiando este tema, y a nivel mundial existe también un panel de expertos que pues están monitoreando los datos de calentamiento del planeta y están escribiendo también informes y bueno, están comprometiendo a los países a que puedan luchar contra el cambio climático. Claro que sí, ha sido toda una revolución, ¿no? A nivel académico, también investigativo, político, social, económico. O sea, es un hecho transversal a la vida humana, ¿no? Cuéntenos, profe, usted habla de un tema importante que es la transición, ¿no? En el caso de Colombia, transición energética, ¿no? Y que Colombia no tiene los recursos necesarios o tecnológicos para hacerlo. ¿Cree que es una de las mayores debilidades? Bueno, Luis, hay, digamos, en este gobierno en el que ya está terminando y el presidente Gustavo Petro, pues ha habido una política de decrecimiento, en cierto modo entendida como, pues, digamos, una apuesta que le hace el país a la generación de energías limpias, energías renovables, frente a las energías tradicionales, ¿no? Producidas por el petróleo, producidas por el carbón y producidas por el gas natural. Y todos somos conocedores de que el presidente Petro pues ha dicho que no le jala a la exploración y la explotación de este tipo de recursos naturales que producen gases de efecto invernadero. Bueno, esta es una tesis también que se analiza en este libro, porque uno se pregunta como investigador, ¿será que el presidente Petro tiene razón o no tiene razón? Y al final en el libro se demuestra de que en un país como Colombia, con una tasa de crecimiento demográfico que es alta en comparación con Europa o en Estados Unidos, y con un desarrollo tecnológico bajo, los recursos naturales se constituyen en un freno al crecimiento económico. Entonces, pues, digamos en palabras mucho más sencillas, esto quiere decir que si nosotros dejamos de explotar recursos naturales,
la tasa de crecimiento por trabajador va a disminuir y por lo tanto el crecimiento económico se va a reducir y el empleo también se va a afectar, ¿verdad? Bueno, ¿qué se pudo hacer ahí? Pues no acudir a medidas drásticas de detener la exploración y la explotación, sino que avanzar también en el programa de sustitución de energías convencionales por energías alternativas. ¿Sí? Entonces, pues nadie en Colombia ni en el mundo está en desacuerdo que las energías alternativas, por ejemplo, la energía solar, la energía eléctrica, bueno, y este tipo de cosas, pues tienen que avanzar, ¿verdad? Pero no se trata de poner en riesgo algo que se llama la seguridad energética. Y aquí, Luis, hay también un ejemplo pues, que es bastante claro. Cuando Rusia invade a Ucrania, ¿verdad? Hace algunos años, pues Europa comienza a padecer esa decisión que Rusia había tomado. ¿Y por qué comienza a padecer? Porque resulta que Rusia era el gran proveedor de gas natural para Europa. Y el gas natural en Europa pues se utiliza para cocinar y también se utiliza como medio de calefacción. Cuando viene la guerra, pues bueno, la producción de gas natural comienza pues a bajar y Europa comienza a sentir los altos precios de los recursos naturales, ¿no? En este caso del gas natural. Entonces, ahí se dan cuenta los países que no pueden depender en su seguridad energética de otros países, sino que tienen que ser autosuficientes. Y en el caso de Colombia, nosotros tenemos yacimientos de gas natural, tenemos yacimientos de carbón y tenemos petróleo. Entonces no tiene sentido dejar de explotar si podemos aprovecharlos y con esos recursos que, digamos, la explotación de este tipo de recursos naturales, pues podríamos avanzar en el desarrollo de tecnologías alternativas. Bueno, profe, cuéntenos esa hipótesis, una de las dos hipótesis que usted plantea, que es abordar la problemática o esta disyuntiva desde el centro, no yéndose a los bordes, ¿no? Pues a la parte de decir, cortemos todo este tema de la explotación y la actividad que viene desarrollando el humano y tampoco dejar de hacer las actividades o sobreexplotarlo, ¿no? Sí, Luis, precisamente en este libro se desarrollan dos hipótesis, ¿no? La primera tiene que ver, pues, comprobar si el crecimiento económico es el que produce el aumento de temperatura, porque cuando hablamos de temperatura es una cosa, ¿no? Y hablar de cambio climático es otra, ¿eh? La temperatura es una parte del cambio climático. Y bueno, ¿qué se descubre aquí? De que el crecimiento económico puede aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también se muestra de que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan el crecimiento económico. Entonces, aquí hay un asunto interesante que es entender que para crecer se necesita gases de efecto invernadero. O sea, y bueno, ¿de dónde nacen los gases de efecto invernadero? Pues de los combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la solución ahí? La solución es la transición energética. Entonces, en lugar de utilizar carbón, en lugar de utilizar gas natural, en utilizar petróleo, debemos utilizar otras fuentes de energía que sean renovables y que sean limpias, que sean, en pocas palabras, bajas en carbón. Y la segunda hipótesis es probar si los recursos naturales que hemos hablado, el carbón, el gas natural, el petróleo, son un freno al crecimiento económico en Colombia. Y bueno, ¿qué se demostró? Pues se demuestra que la tasa de crecimiento poblacional en Colombia es más alta que en Europa. Nosotros tenemos una tasa de crecimiento del 1.1%. En Europa la tasa en promedio llega a 0.8%. Y sucede algo que en Colombia el crecimiento económico pues está dado por tres elementos, al igual que en cualquier país, ¿no? Por la acumulación de capital físico, por la acumulación de capital que se llama capital de trabajo, ¿verdad? Y también por cambio tecnológico. Entonces el cambio tecnológico en la última década o 2 décadas que analizamos ha sido prácticamente negativo. Entonces, en un país donde, por un lado, hay un alto crecimiento de la población y un bajo desarrollo tecnológico, los recursos naturales influyen en el crecimiento económico. Entonces, con esto, pues,
estamos prácticamente diciendo de que la política de transición energética no debe acabar con el crecimiento económico, ¿no? Y no debemos acabar a ultranza con los recursos naturales, no debemos dejar de explotarlos, los podríamos explotar hasta que vamos desarrollando las energías alternativas. Esa es como la síntesis del libro. Claro que sí, profe. Agradecerle, ¿no?, por su participación en este programa. Este tema es tan importante porque compete a las generaciones que vienen, se compromete los recursos con los que los humanos vivimos, pero para cuidar también nuestro propio territorio y nuestro propio planeta. Damos esa invitación para que la comunidad, los jóvenes, sobre todo, adquieran este libro, ya sea de manera física y virtual. Perfecto, Luis. Bueno, antes que eso, pues quiero agradecer, ¿no?, la invitación al programa, el espacio que me han dado como para comentar algunos detalles del libro, y quiero invitarlos a que visiten la librería de la Universidad de Nariño, ubicada en la sede de Toro Bajo, y que puedan conocer el libro, pues el libro físico que lo venden ahí. Pero también este libro, Luis, está pegado en la página de la editorial y portal web. Entonces cualquier persona pues simplemente puede teclear en cualquiera de los motores de búsqueda como crecimiento económico o estabilidad climática, reflexiones para Colombia, y puede descargar. Entonces no está cometiendo ningún acto de piratería, pues lo descarga libremente porque el libro tiene 2 ISBN, ¿no? Uno para libro impreso y otro para libro digital. Entonces la librería de la Universidad de Nariño se ha caracterizado por la democratización del conocimiento, precisamente, y el hecho de que los libros se ofrezcan gratuitos en versión PDF, pues da la oportunidad para que la gente los pueda conocer sin tener que pagar absolutamente nada, ¿no? Entonces invitamos a que lo lean, invitamos pues a que reflexionen, y también algo importante, Luis, que los investigadores puedan tomar estas hipótesis para que puedan continuar las investigaciones y tengamos un conocimiento más preciso, ¿verdad? Y que ojalá pues el presidente que venga, pues sea mujer, sea hombre, pues pueda replantear la política de seguridad energética en Colombia. Bueno, muchas gracias por su participación, profesor, y es momento de irnos con nuestra novedad editorial. En la novedad editorial del día de hoy tenemos el libro Carencias en la formación de formadores, del autor Luis Alberto Montenegro Mora, junto con otros escritores. Recuerden que este libro lo pueden encontrar en la librería de la Universidad de Nariño, ubicada en la sede Toro Bajo frente al bloque tecnológico. Con esta novedad editorial hemos llegado al final de este programa. Recuerden que volveremos con más publicaciones autores en contexto y oralidad. Hasta una próxima emisión.